Buen día, mi nombre es Vichelón Hernández Galicia, soy estudiante de Medicina del Instituto Politécnico Nacional del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta. El día de hoy les voy a hablar sobre endocarditis bacteriana. Primero, como definición, vamos a tener que la endocarditis bacteriana va a ser una afección microbiana de la superficie endotelial del corazón, el endocardio. Las válvulas o estructuras relacionadas generalmente sobre una lesión anterior cuya manifestación anatomopatológica fundamental va a ser la vegetación. Esta va a estar constituida por una masa amorfa de plaquetas y fibrina de tamaño variable, en cuya red van a quedar atrapados numerosos microorganismos y algunas células inflamatorias. Normalmente, la endocarditis bacteriana va a estar dada por una infección ya sea bacteriana, fúngica o por un virus, y esta puede dañar o destruir las válvulas cardíacas si no existe un tratamiento. Dentro de su etiología vamos a tener que el Staphylococcus aureus va a ser la causa más frecuente de endocarditis bacteriana. Seguido de esto vamos a encontrar el Streptococcus viridans, el Streptococcus bovis, el Streptococcus pneumoniae, el Enterococcus, Pseudomonas, Candida, Haemophilus, Antinobacillus, Cardiobacterium, entre otras. Dentro de su clasificación vamos a tener, según la localización de la infección, por vía de adquisición, según los resultados microbiológicos y de acuerdo con la forma de presentación. Según la localización de la infección, esta va a ser sobre la válvula nativa izquierda, también puede ser sobre la válvula protésica, que se va a subdividir en dos. En válvula protésica precoz, esto si ocurre en periodos menores de un año tras cirugía valvular, o en válvula protésica tardía, si ocurre después del año tras la cirugía valvular. Otra va a ser sobre corazón derecho y la última va a estar relacionada con dispositivos intracardíacos de tipo marcapasos permanente o cardiodesfibrilador automático implantable. De acuerdo a la relación con el tipo de adquisición de la infección, esta va a ser adquirida en la comunidad, asociada a la asistencia sanitaria, ya sea nosocomial o no nosocomial, y también va a presentarse en adictos a drogas por vía parenteral. Según resultados microbiológicos, se van a dividir en endocarditis infecciosa con hemocultivos positivos, endocarditis infecciosa por estreptococos y enterococos, endocarditis infecciosa por estafilococos, endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos debido a un uso previo de antibióticos, endocarditis infecciosa frecuentemente asociada a hemocultivos negativos y el último, endocarditis infecciosa asociada a hemocultivos constantemente negativos. Y la última es de acuerdo con la forma de presentación. Esta se va a dividir en dos. En la aguda, esta va a ser de evolución rápida, agresiva y con gran afectación del estado general. Va a estar producida por gérmenes muy virulentos, como el Staphylococcus aureus y algunos gram negativos. Y se va a encontrar la subaguda, que esta va a tener un periodo de incubación más prolongado, que es de 2 a 5 semanas aproximadamente, y los van a producir gérmenes como el Streptococcus viridans y los del grupo Hackett. Esta se va a evidenciar con un síndrome febril con manifestaciones pseudogripales, artromialgias, anorexia, náuseas y dolor lumbar. Dentro de la fisiopatología vamos a tener que va a haber tres elementos fundamentales, los cuales son el endotelio valvular o cardíaco, la bacteriemia transitoria y la interacción entre los patógenos microbianos y la defensa del huésped. Dentro del endotelio valvular o cardíaco vamos a encontrar que van a existir dos escenarios. El primero va a estar involucrado el endotelio físicamente dañado y el segundo es el que va a aparecer un endotelio físicamente no dañado que va a estar fomentando a la endocarditis bacteriana por Staphylococcus aureus y otros gérmenes patógenos.
El segundo elemento va a ser la bacteriemia transitoria. Aquí la magnitud de bacteremia y capacidad del patógeno de unirse a las válvulas dañadas va a ser muy importante. Aquí no solo va a ocurrir luego de procedimientos invasivos, sino que puede ocurrir como consecuencia de masticar y no cepillarse los dientes o cepillárselos de una mala manera. Y por último, vamos a tener las interacciones entre patógenos microbianos y defensa del huésped. Aquí la capacidad de unirse a las válvulas dañadas va a provocar una actividad procoagulante local y va a favorecer el crecimiento de las vegetaciones en segmentos o estructuras endoteliales infectadas en las que el patógeno puede sobrevivir. Aquí también los patógenos van a poseer numerosos receptores de superficie que van a mediar sus adherencias a las moléculas de la matriz presentes en el daño endotelial. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar dos, las condiciones de alto riesgo. Aquí se va a encontrar la prótesis valvular mecánica, episodios previos de endocarditis, cardiopatías congénitas cianóticas complejas, creación quirúrgica de fístulas aortopulmonares, inyección de drogas intravenosas y uso de catéteres venosos centrales. Y la segunda es las condiciones de moderado riesgo. Aquí vamos a encontrar ductos arteriosos persistentes no corregidos, comunicaciones interventriculares no corregidas, defectos septales auriculares no corregidos, válvula aórtica bicúspide, prolapsos valvular mitral con regurgitación, valvulopatía reumática mitral o aórtica y miocardiopatía hipertrófica. Vamos a encontrar pacientes con alto riesgo para endocarditis bacteriana. Y aquí se van a encontrar los pacientes con lupus eritematoso sistémico y algún tipo de trombofilia, ya que pueden favorecer la fijación de la infección a lesiones en el endocardio. En el caso de las infecciones virulentas, van a poner adherirse directamente al endotelio intacto. Dentro de su cuadro clínico vamos a tener las características clínicas más comunes, que son un nuevo soplo cardíaco recurgitante, una insuficiencia cardíaca izquierda, eventos embólicos de origen desconocido, sepsis de origen desconocida y fiebre persistente, que va a ser el signo más común. La fiebre la vamos a asociar con material protésico intracardíaco, antecedentes de endocarditis infecciosa previa, enfermedad valvular o cardiopatía congénita previa, inmunodeficiencias, evidencia de insuficiencia cardíaca congestiva, un nuevo trastorno de conducción, aislamiento por hemocultivo de germen causante de endocarditis o serología positiva para fiebre Q. También vamos a encontrar fenómenos vasculares e inmunitarios, como las manchas de Roth, hemorragias de Nastilla, nódulos de Osler y lesión de Janeway. También vamos a encontrar síntomas y signos neurológicos faciales o no específicos, evidencia de embolia, infiltración pulmonar y abscesos periféricos, ya sea renales, vertebrales, cerebrales y esplénicos, de causa desconocida. Y algunas otras manifestaciones clínicas que podemos encontrar son escalofríos, dolor, edema pulmonar, hemorragia, petequias subconjuntivales y encefalopatía tóxica, meningitis, manchas de Roche, manchas de Janeway, entre otras. Aquí, como había comentado, la fiebre va a ser la manifestación clínica más frecuente con un 90%. Seguido de esto son los soplos cardíacos con un 80-85%. Después sigue el malestar general, la anorexia y la pérdida de peso con un 20-50%. Una hematuria con un 25%. Embolismo con un 20-30%. Esplenomegalia un 10%. Y vamos a tener manifestaciones clínicas sistémicas con un 2-15%, que estas son las lesiones de Janeway, las manchas de Roth retinianas y los nódulos de Osler. En el diagnóstico vamos a tener principalmente dos formas de identificar la endocarditis bacteriana. El primero va a ser con el ecocardiograma, que va a ser fundamental
para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de esta. Aquí van a existir tres hallazgos ecocardiográficos importantes, que son la presencia de vegetaciones, la visualización de imágenes correspondientes a abscesos intracardíacos y una nueva dehiscencia de una válvula protésica. Y el segundo va a ser un hemocultivo. Estos van a seguir siendo la piedra angular del diagnóstico y van a proporcionar bacterias vivas para una prueba de susceptibilidad. Van a existir tres series, al menos una aeróbica y una anaeróbica entre ellas. Cada una van a estar con 10 mililitros de sangre obtenida de una vena periférica utilizando una meticulosa técnica de esterilización. Casi siempre van a bastar para identificar los microorganismos habituales y la necesidad de realizar el cultivo antes de la administración de los antibióticos pues va a ser obvia. Para el diagnóstico vamos a tener igual otros métodos como el electrocardiograma, una radiografía de tórax, una tomografía computarizada y una resonancia magnética de cerebro, tórax y otras partes para valorar la extensión de la infección. Y vamos a tener los criterios de Duke, que estos van a servir para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Aquí se van a dividir en dos, los criterios mayores. Esto van a ser hemocultivos positivos para bacterias compatibles y evidencia de afectación endocárdica. Con un ecocardiograma se va a poder observar vegetaciones, abscesos, dehiscencia parcial de la válvula protésica y también insuficiencia valvular nueva. Y los criterios menores, estos van a ser antecedentes de cardiopatía, uso de drogas, también van a estar los émbolos arteriales, hemorragia intracraneal o conjuntival, infarto séptico pulmonar, las lesiones de Janeway y aneurisma micótica. Van a estar también los inmunológicos, como la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth y el factor reumatoide. Y vamos a tener la referencia sobre una fiebre mayor a 38 grados centígrados y los criterios sugestivos que van a ser cultivos positivos o hallazgos ecocardiográficos compatibles, pero no encontrados como criterios mayores. Aquí dentro de estos criterios, para un diagnóstico definitivo vamos a tener que sumar dos criterios mayores, o puede ser un mayor y tres menores o cinco menores. Y para un diagnóstico posible, vamos a encontrar un criterio mayor más un criterio menor o tres menores. Dentro de su tratamiento vamos a encontrar antibióticos y en casos extremos cirugía. En una situación clínica con una válvula previamente sana, una presentación subaguda y un paciente no tóxico, su etiología más probable va a ser el Streptococcus viridans. Esta va a tener una terapia electiva de penicilina o ampicilina más gentamicina o una terapia alternativa que va a ser ceftriaxona más gentamicina o vancomicina más gentamicina. Dentro de una situación clínica con una válvula previamente sana, pero una presentación aguda y o un paciente tóxico o con endocarditis aórtica, vamos a encontrar que su etiología más probable va a ser el Staphylococcus aureus, el Enterococcus o el Streptococcus viridans. Aquí vamos a tener una terapia electiva de penicilina más ampicilina más dicloxacina más gentamicina o una terapia alternativa de vancomicina más gentamicina. En una situación clínica de una válvula protésica menor o igual a 2 meses de cirugía, vamos a tener una etiología más probable para Staphylococcus aureus, para Staphylococcus epidermis, para enterobacterias y difteroides. Y aquí vamos a tener una terapia electiva de vancomicina más gentamicina más ceftazidima para una situación clínica de una válvula protésica mayor o igual a 2 meses de cirugía, vamos a tener una etiología más probable
para Streptococcus viridans, Enterococcus, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis. Y vamos a encontrar una terapia electiva de vancomicina más gentamicina más rifampicina o una terapia alternativa de dicloxacina más gentamicina más rifampicina. Y para una situación clínica de endocarditis relacionada a catéter vascular, vamos a tener una etiología más probable para Staphylococcus aureus, para Staphylococcus epidermis, para enterobacterias y pseudomonas, y considerar la cándida. Vamos a tener una terapia electiva de vancomicina más amicacina más ceftazidima o cefepime, y una terapia alternativa de vancomicina más amicacina más meropenem. Y vamos a tener las indicaciones quirúrgicas. Esta ya va a ser la única alternativa disponible, ya sea porque el cuadro clínico no se pudo resolver, porque hay un peligro potencial para la vida y porque existen pocas opciones de la terapia antimicrobiana, igualmente por características propias del germen Atatar. En la insuficiencia cardíaca vamos a tener la endocarditis aórtica mitral con regurgitación aguda grave, obstrucción de la válvula que causa edema pulmonar persistente o shock cardiogénico. En la endocarditis aórtico mitral con fístula en cámara cardíaca, pericardio que causa edema pulmonar persistente o shock. En la endocarditis aórtico mitral con regurgitación aguda grave, obstrucción de la válvula e insuficiencias cardíacas persistentes o signos ecocardiográficos de mala tolerancia hemodinámica. Y finalmente, endocarditis aórtica mitral con regurgitación grave sin insuficiencia cardíaca. Vamos a tener que en la infección incontrolada va a haber una infección localmente incontrolada, donde existan abscesos, pseudoaneurismas, fístulas y vegetación en aumento, que exista fiebre persistente y hemocultivos positivos mayores de 7 a 10 días, y una infección causada por hongos u organismos multiresistentes. También, pues, por prevención de embolias, una endocarditis aórtico mitral con vegetaciones grandes, mayores a 10 milímetros, con uno o más episodios embólicos a pesar de la terapia antimicrobiana adecuada. Endocarditis aórtico mitral con vegetaciones grandes, igual mayores a 10 milímetros, y otros indicadores de evolución complicada, como insuficiencia cardíaca, infección persistente y abscesos. Y finalmente, vegetaciones muy grandes aisladas, mayores a 15 milímetros. En una cirugía de reparación o reemplazo de una válvula cardíaca, vamos a tener que administrar dosis de antibióticos profilácticos antes de la cirugía. Dentro de la profilaxis vamos a tener que conocer los síntomas y sospechar ante la fatiga inexplicable, sobre todo si hay heridas o llagas que no curan de forma correcta. También hay que cepillarse los dientes, encías y lengua con frecuencia, vigilando que no haya heridas ni sangrado y realizando controles bucodentales regulares con el dentista. También hay que evitar procedimientos que puedan provocar infecciones en la piel, como tatuajes y piercing corporales. Y si hay riesgo de padecer endocarditis, es muy importante comunicarlo al especialista médico en caso de tener que seguir cualquier procedimiento para que pueda evaluar si se debe prescribir un antibiótico preventivo. Y bueno, dentro de la profilaxis antimicrobiana solo debe implementarse en pacientes con mayor riesgo de endocarditis, y estos son los pacientes con una válvula protésica o material protésico utilizado para la reparación de la válvula cardíaca, en pacientes con endocarditis infecciosa previa o en pacientes con cardiopatías congénitas. Y finalmente quise poner un ejemplo de endocarditis bacteriana en infecciones en comunidad, por daño dental, y en este caso puede ser por caries. Quise representar las bacterias con plastilina verde. Y bueno, aquí como va a existir una cavidad por donde pueden entrar las bacterias, estas se van a dirigir al torrente sanguíneo y van a aprovechar hasta llegar a la cavidad cardíaca.
dentro de la cavidad cardíaca van a infectar a las válvulas. En esta maqueta vamos a poder observar un corte coronario y pues se van a observar las aurículas y los ventrículos y la válvula tricúspide del lado derecho y la mitral del lado izquierdo. Con la plastilina verde se observan las bacterias y en este caso quise poner como ejemplo el Staphylococcus aureus, que es el más común, el cual va a invadir las válvulas y van a comenzar a hacer vegetaciones. Y como habíamos mencionado anteriormente, pues vamos a empezar con manifestaciones clínicas, la principal la fiebre y soplos cardíacos. Y pues vamos a tener que hacer un diagnóstico principalmente con un ecocardiograma para poder hallar estas vegetaciones y un hemocultivo para poder saber de una manera específica cuáles van a ser los agentes infecciosos en esta endocarditis. Finalmente, cuando tengamos un diagnóstico definitivo, se comenzará con el tratamiento, ya sea con antibióticos o con cirugía.